Pero nada más que se ponga a grabar esta, ahí está. Ok, entonces vamos a estar viendo lo que son las series de Fourier. ¿Qué son las series de Fourier? Si yo tengo una función dada, muchachos, una función periódica, entonces yo voy a poder redefinir esta función en términos de una serie trigonométrica. La serie trigonométrica a la que nos referimos se llama o se conoce como serie de Fourier. Quiere decir que básicamente la misma función periódica con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Ahora, o que a mí me interesa estudiar, ahora la voy a escribir ya no como tal, o sea, ya no como una función cartesiana, sino la voy a escribir en términos de senos y de cosenos. Y esa reescritura de la función o esa reinterpretación se escribe de esta manera. A0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, ese es un infinito, de a n coseno de n pi sobre p más de n seno x más de n seno de n pi sobre p x. ¿Ok? Entonces, la misma función con la que nosotros, a la que nosotros nos interesa estudiar, la vamos a reescribir como una serie. A0, AN y BN se conocen como los coeficientes de Fourier. Entonces, los coeficientes son A0, AN y BN. Estos coeficientes, muchachos, pues lo que me indican es precisamente una constante por la cual se está multiplicando tanto la función coseno como la función seno. La n en este caso pues indica únicamente una sumatoria, ¿sí? Como estamos hablando de una serie, quiere decir que vamos a tener un número infinito de términos. Cada uno de los términos se representa mediante la n. Y p, en este caso, es el intervalo en el cual se define la función. El intervalo es un intervalo simétrico que se define de menos p a t. ¿Okay? Entonces, el valor de p está dado por la definición del intervalo en el cual estamos definiendo nosotros la función. Ahora, ¿por qué me interesaría a mí? O sea, ¿para qué fregado? Si tengo una función, ¿por qué la voy a expresar en esta forma que al parecer es muchísimo más complicada? Bueno, eso depende de qué es lo que quiero hacer yo con esta función. Cuando nosotros estamos estudiando, muchachos, algunas funciones, sobre todo en los temas como interpretación de señales, interpretación de ondas de movimiento, y las interpretaciones de señales pueden ser señales de sonidos, señales señales gráficas, electrocardiogramas, ondas de radio, ¿cómo se llama? Ondas de, válgame, se me fue la palabra, la corriente de energía, ¿sí? O sea, todo este tipo de aplicaciones se concentran en lo que son las series de Fourier. ¿Por qué? Bueno, pues imagínense que ustedes tienen una función, ¿no? Vamos a tener nosotros una función que está definida en un intervalo. Y la función es algo así. ¿Ok? Y este es el intervalo que va de P a menos P. Y esa es la función que ustedes necesitan interpretar como una señal. Ahora, el problema de esta función, muchachos, primero que nada, es que de inicio no es derivable, ¿sí? ¿Por qué no es derivable? Pues por los picos que se presentan aquí. Recuerden que para que una función sea derivable debe de ser una función no solo continua, sino suave. Y esos tres picos que se están presentando van a hacer que mi función no sea derivable. Entonces yo no podría, o sea, muchas de las cosas que tendría que hacer con esta función, pues yo no podría realizarlas porque es una función no derivable. Otro tipo de funciones son las funciones que son, que no son continuas. Entonces tenemos funciones, por ejemplo, muchas veces cuando se reciben señales, no son señales continuas, sino que son señales así como que en trozos o en paquetitos de información.
Entonces esas señales, muchachos, pues se verían algo así. Por ejemplo, aquí y aquí, ¿sí? Entonces, al tener nosotros este saltito, ya automáticamente se vuelve una función que no es continua y por lo tanto pues tampoco va a ser derivable, y si no es derivable pues tampoco va a ser integrable. Entonces ya son funciones con las cuales yo no puedo trabajar propiamente, ¿sí? Entonces yo tengo que reinterpretarlas, reexpresarlas de alguna manera para que estas funciones sean funciones con las que yo pueda trabajar, es decir, para que las señales que yo estoy recibiendo yo pueda manipularlas y yo pueda interpretarlas. Y la manera de hacer esto, pues, es precisamente mediante series. Y existen un montón de series distintas, ¿no? Las de Fourier, las de Bessel, las de Poisson, pero nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en las series de Fourier debido a la naturaleza de las aplicaciones que vamos a estar estudiando, ¿sí? Entonces, voy a regresar aquí a la imagen que tenía al principio. Una manera de que yo pudiera reinterpretar la señal, pues es hacer una aproximación, ¿no? Imagínense que la señal que ustedes reciben es la línea que está en azul. Y ustedes pues hacen una pequeña aproximación a hacer una señal senoidal, o sea, mediante curvitas, que sería la línea roja. Pues evidentemente, muchachos, esto me da una idea general de cómo es que yo estaría, o sea, de la señal que estoy recibiendo, ¿sí? Pero no es propiamente la señal, o sea, de hecho deja mucho que desear la línea roja de la línea azul. Entonces lo que se hace, pues, es precisamente hacer una expansión en serie. Si me regreso aquí, muchachos, vean ustedes que la serie me indica que yo debería de tener un número infinito de términos. Es decir, entre más valores le dé a la n, entre más términos de la serie yo desarrolle, más se va a aproximar esta a la función original, que es pues lo que tendríamos aquí. O sea, fíjense cómo va cambiando la línea roja. Voy a hacer esto chiquito para que se alcance a ver todo. Fíjense cómo va cambiando la línea roja respecto a la línea azul. Lo que está sucediendo con la línea roja, muchachos, es que se está expandiendo una serie. O sea, básicamente se le están dando más términos cada vez a la serie para que se aproxime lo más posible a la función original. Fíjense que en el último recuadrito, bueno, en la última, ¿cómo se llama? Dibujito que está aquí, en esta parte, la línea roja ya está prácticamente sobre la línea azul. ¿Sí? Quiere decir entonces, muchachos, que eso ya me daría a mí una muy buena aproximación de lo que es la función original, pero ya no la estoy viendo como una función así cuadradita, sino ya la estoy viendo como una función suave, integrable y diferenciable. ¿Sí? Y la manera de transformar esta función inicialmente así como escalonada en una función suave, pues fue mediante una serie trigonométrica. En este caso, nosotros vamos a estar utilizando las series trigonométricas de Fourier. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta en por qué tenemos que estudiar lo que estamos estudiando? No, todo bien. No, en general. Muy bien. Ok, ahora sí viene lo bueno entonces. Qué bueno que no tenían dudas en lo absoluto. ¿Podría darle Bien. para arriba para tomarle foto? Sí, Por sí favor, puedo. porque se me pasó. ¿A eso? Sí, y a las gráficas. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí. Ya sabemos que la serie de Fourier está dada por la ecuación, o sí, por la fórmula que tenemos aquí, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular cada uno de los coeficientes? O sea, ¿de dónde va a salir cada uno de ellos? Bueno, en este caso, muchachos, el primer coeficiente, el coeficiente A0, lo estamos poniendo fuera de la sumatoria, nada más por conveniencia, ¿sí? Si nosotros tomamos únicamente esta parte, voy a escribirla acá abajo nuevamente, si nosotros empezamos la serie desde 0,
tendríamos AN coseno de n pi sobre px más bn seno de n pi sobre px. ¿Sí? Entonces, si nosotros escribimos la serie así tal cual, fíjense que aquí, a diferencia de la serie de Fourier, n empieza en 0, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer, pues, es precisamente darle el valor de 0 a la serie y ver qué me sale, ¿sí? Entonces, si n vale 0, yo tendría a 0 coseno de 0 pi sobre px más b0 seno de 0 pi sobre px. ¿Sí? Nada más que esto, muchachos, pues se convierte en A0 coseno de 0 más B0 seno de 0. ¿Ok? Y nosotros ya habíamos dicho que el coseno de 0 vale 1 y que el seno de 0 vale 0. Entonces, esto lo que me queda es únicamente A0. ¿Sí? B0 por 0 pues se me va a eliminar y A0 por 1 pues me queda nada más A0. Por eso en la serie de Fourier aparece únicamente el A0 y no aparece un B0, porque si n fuera 0 al evaluarse en el seno, pues automáticamente se va a eliminar. Y aparece únicamente A0 sin un coseno, porque cuando coseno vale, bueno, perdón, porque coseno de 0 siempre vale 1. Entonces ahí la función coseno pues no solo me aporta la unidad, ¿no? Entonces por eso te aparece un A0 fuera de la sumatoria. Por eso no lo tomamos en cuenta en la sumatoria. La sumatoria empieza desde el 1, ¿vale? Entonces nomás ahí para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, lo que nosotros estamos buscando precisamente para poder expresar una función en términos de su serie de Fourier, lo que necesitamos encontrar, pues, son sus coeficientes de Fourier. O sea, necesitamos determinar cómo encontrar A0, AN y BN. ¿Sí? Entonces, bien. En este caso, muchachos, tendríamos lo siguiente. Las funciones que aparecen aquí en la serie de Fourier, la función coseno de n pi sobre px y seno de n pi sobre px, dado que son funciones, muchachos, o sea, es un conjunto de funciones, cada una sería de acuerdo al valor de n, o sea, cada elemento en el conjunto. Cuando n vale 1, pues tendríamos coseno de pi sobre px, cuando n vale 2, coseno de 2 pi sobre px, y así sucesivamente, ¿sí? Estos dos conjuntos son ortogonales. Por lo tanto, se pueden plantear, así como lo habíamos visto con el producto interno de funciones, se puede plantear una integral para encontrar el valor de cada una de ellas, ¿sí? No lo vamos a hacer aquí, no tiene caso, es algo muy largo, es una explicación matemática larga, si la quieren ver, está en su libro, en la página 496, creo, algo así, 400 algo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa al final es determinar cómo le vamos a hacer para calcular cada uno de los coeficientes. El primer coeficiente de la serie, el A0, se va a calcular de la siguiente manera. 1 sobre P integral de menos P a P de la función. El siguiente coeficiente, AN, va a ser 1 sobre P integral de menos P a P de la función multiplicada por coseno de n pi sobre px. ¿Sí? Y el tercer coeficiente, dn, va a ser 1 sobre p integral de menos p a p de la función por la función c.
Si se fijan, muchachos, esto se parece mucho a lo que habíamos visto acerca del producto interno. O sea, yo tengo un conjunto de funciones y la multiplico por una función, peso. Si esto me da 0, entonces eran ortogonales, ¿sí? En este caso, esta no es una función peso, por lo tanto no busco que me dé 0. Al contrario, busco que me dé una cosa distinta de 0, ¿no? Para poderlos expresar. ¿Sí? Entonces, estas tres son fórmulas, o sea, es parte de su formulario. Es la manera en que se calcula cada uno de los coeficientes en una serie de Fourier. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, en general. Vamos entonces, gracias. Vamos entonces ahora sí a ver cómo se calcula la serie de Fourier de una función. Déjenme tantito porque como que el pizarrón y no puedo escribir. Ok. Entonces, vamos a tener una función. Vamos a tener una función escalonada que va a ser 0 cuando x va de menos pi a 0 y va a ser pi menos x cuando x va de 0 a pi. ¿Okay? Si yo grafico esta función, muchachos, tendría algo así. Poner los ejes primero. Entonces, de menos pi hasta pi, ¿sí? Ese es el intervalo que estoy manejando, de menos pi a pi. Entonces, ese va a ser mi p, ¿cierto? Porque es el intervalo sobre el cual se define la función. Esta función, muchachos, nos dice que entre menos pi y 0, la función vale 0. O sea, es una función constante que está sobre el eje de las x. Entonces, esto quedaría así. Imagínense que está bonito. Voy a ponerlo bien. Así. ¿Okay? Y la otra parte de la función es entre 0 y pi, es decir, es la otra parte del intervalo, y la función vale pi menos x. Entonces, eso quiere decir que aquí arriba hay un valor de pi sobre el eje de las y, esa es su ordenada en el origen y tiene una pendiente negativa de 45 grados. O sea, básicamente quedaría una línea recta así. Bueno, el único consuelo que les queda es que no soy mejor dibujando funciones y gráficas en el pizarrón que en la tableta, así que no se están perdiendo de mucho, la verdad. Bien, esa es nuestra función, ¿sí? O sea, así tal cual, esa es la función que tenemos. Y nosotros queremos ver cómo se vería esa función en forma de una serie de Fourier. Pero para hacer eso, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar la serie de Fourier de dicha función, ¿ok? Entonces, dado que el intervalo que estamos manejando ya dijimos que va de menos pi a pi, quiere decir que el valor de p, pues va a ser pi, ¿ok? Y entonces vamos a utilizar las fórmulas que tenemos aquí de los coeficientes de Fourier para calcular tanto A0, AN y BN. Maestra, ¿cómo supimos que P era igual a pi? Porque es el intervalo en el cual está la función. Fíjese que esta función está definida desde menos pi hasta pi. Ahí se lo indica. Y siempre le tienen que indicar eso, o sea, siempre le tienen que dar el intervalo sobre el cual la función está definida. ¿Sí? Muy bien, gracias. Okay. Bien, entonces empecemos pues calculando el coeficiente A0. A0, muchachos, según la fórmula que teníamos, iba a ser 1 sobre P, que en este sí, desde menos pi hasta pi, es el intervalo, por la función. Bueno, más bien de la función. El problema aquí es que la función, muchachos, pues tiene dos valores, o sea, vale 0 y vale pi menos x. Entonces, aplicando la linealidad de la integral, pues yo puedo partir
esta integral es integrales, ¿sí? Entonces esto va a ser 1 sobre pi por una integral que va de menos pi a 0, ¿sí? Porque es el primer intervalo que marcaba la función, es esto, ¿sí? Y en ese intervalo de menos pi a 0, f de x vale 0. Entonces va a ser 0 de x más otra integral que vaya de 0 a pi, que es el segundo intervalo que marcaba la función, y en ese intervalo la función vale pi menos x. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Ok. Sí. Ya que tengo entonces estas dos integrales, pues las integro, ¿no? O sea, las resuelvo. Entonces aquí tendríamos. La primera, pues evidentemente se nos va a hacer 0, ¿no? Porque pues, es la integral de 0, es 0 más c, pues c, pero tenemos ahí esto. Entonces esto se nos elimina. Y nos va a quedar entonces nada más la integral de pi menos x. Y esto sería pi, va a ser pi x menos x cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a pi. Ahí se me olvidó poner aquí el 1 sobre pi que teníamos multiplicando por. ¿Ok? Así me quedaría. 1 sobre pi, que es la constante que teníamos aquí afuera, e integramos pi menos x. Esto va a ser entonces, ya al evaluar, pues nos quedaría pi cuadrada menos pi cuadrado sobre 2 menos 0. ¿Ok? Entonces, pi cuadrado menos pi cuadrado sobre 2, pues va a ser pi cuadrado medios, con el 1 sobre pi afuera, me quedaría nada más pi medios. Este es el valor de mi primer coeficiente, del coeficiente A0. Muchachos, todos los coeficientes son constantes, ¿sí? O sea, es la definición. Siempre me va a dar una constante al terminar yo de hacer la integral. Si les queda por ahí una x en la integral, es que están integrando mal. Muy seguramente es que están evaluando mal, ¿sí? Porque recuerden que una integral definida me da como resultado una constante, ¿ok? Entonces, y si estamos hablando de coeficientes, que los coeficientes son constantes, pues con más razón, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado ahí de evaluar correctamente. Entonces, ya que tenemos nuestro primer coeficiente, fíjense también, este coeficiente nunca va a estar en términos de n. ¿Por qué no va a estar en términos de n? Pues porque era lo que estaba fuera de la sumatoria. ¿Okay? Para que quede más claro esto último que les acabo de decir, vamos a calcular el coeficiente que sigue, que es el coeficiente AN. Entonces, AN va a ser 1 sobre pi por la integral. Ya dijimos que no vamos a poder hacer, bueno, esto me lo pongo de otra forma, de menos pi a pi de la función por el coseno de n pi sobre pi x. ¿Sí? Habíamos dicho que el valor de p era pi. Entonces aquí, pues estos dos se me van a eliminar. Y habíamos dicho que la función, como era una función escalonada, pues esto me iba a generar dos integrales distintas, ¿sí? La primera integral era la que iba de menos pi a 0, donde la función valía 0, por el coseno de nx. Más la segunda integral iba de 0 a pi, y en este caso la función valía pi menos x por el coseno de nx. ¿Ok? Esto es lo que me quedaría para integrar a n. Entonces, en este caso, pues 0 por coseno se va a hacer 0 y toda esta integral se va a eliminar. Voy a trabajar únicamente con la segunda integral. Tendríamos 1 sobre pi. Y aquí, muchachos, pues vamos a integrar. Bien.
Sí, bueno, esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Si quieren, para que quede un poco más sencillo, pues podemos hacer la integral, o sea, podemos aquí multiplicar coseno por cada uno de estos y luego hacer la integral completa. Y si no, pues hacemos una integral por partes, así tal cual. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de cómo se hace la integral por partes? Espero que sí. Mazo. Entonces, déjenme para aquí tener espacio. Vamos a decir U y dB. ¿Sí? Entonces, pues aquí U, muchachos, sería... Aquí U me conviene... Ay, ¿por qué le pico las cosas que no son? Aquí U sería pi menos x. Du pues va a ser menos dx. Db es coseno de nx de x. Y b sería 1 sobre n seno de nx. Positivo, sí queda positivo. ¿Okay? Entonces la integral ahora sí va a ser 1 sobre pi por u por b menos la integral de b por du. Entonces, este menos con este menos me va a quedar positivo. Y este 1 sobre n es 0 acá. ¿Okay? Y esa última integral, pues es una integral directa. Y la integral de seno es menos coseno, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, eso me quedaría como la integral de esta función. Y ahora, pues, únicamente me queda evaluarlo. Esto va a ser 1 sobre pi por pi menos pi sobre n, seno de n pi, menos 1 entre n cuadrada, coseno de n pi, menos pi menos 0 sobre n, seno de 0, menos 1 entre n cuadrada, coseno de 0. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos, ¿vamos bien? ¿Podría regresarle al paso anterior, por favor? Sí. Ahí. Toma. Ay. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es evaluar, ¿sí? Por ese límite superior menos límite inferior. Ahora, vamos a ver qué sucede con todo esto. Pues aquí tenemos, pi menos pi se vuelve 0 y 0 por seno, pues esto me va a dar 0. Acá tenemos pi menos 0 es pi, pero tenemos el seno de 0, muchachos. Y el seno de 0 también vale 0. Entonces, esto se elimina. ¿Sí? Luego tenemos coseno de 0, y coseno de 0 sabemos que vale 1. Y también tenemos coseno de n pi, pero el coseno de n pi vale menos 1 a la n. ¿Sí? Entonces, teniendo ya estas identidades y habiendo aquí medio simplificado, entonces esta última evaluación nos quedaría. Maestra, ahí NP, N pertenece al número naturales, ¿verdad? Sí, ajá, va de 1 a infinito y es de los naturales. Ok, gracias. De nada. Entonces ya evaluando aquí tenemos menos 1 a la n sobre n cuadrada, menos, con este menos, más 1 entre n cuadrada. Si queremos simplificar, pues podemos poner 1 sobre n cuadrada pi por menos 1 a la n más 1.
Este es el valor de AN. ¿Sí? Fíjense, muchachos, que esto que obtuve es una constante, no tiene la variable X, ¿sí? O sea, es un coeficiente. Solo que este coeficiente es el coeficiente de una serie. Quiere decir que los valores de AN pues van a cambiar de acuerdo al valor de N. A1, A2, A3, A4, así sucesivamente, pues son valores que van a variar de acuerdo al valor que yo le esté dando a la N. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Bien. No estoy de cuenta, ya. Dígame, Marcelo. Es que no alcanzo a distinguir bien o sea, cuál es el símbolo que está enseguida de seno de n y el símbolo que está enseguida. ¿Y esto? Sí, eso, no alcanzo, es que está borroso y no alcanzo a distinguir. Ahí está. Gracias. Era un pi. Gracias. De nada. Ok, entonces, ya que calculamos los coeficientes A, ya tenemos A0 y AN, pues ahora tenemos que pasar a calcular el coeficiente BN, que se hace de una forma muy similar, o sea, pues al final tenemos que plantear una integral. Esta integral va a ser de la función, que en nuestro caso, al ser una función escalonada, pues se va a dividir en dos integrales, solo que ahora vamos a estar multiplicando por la función seno en lugar de la función coseno, ¿sí? Entonces, déjenme plantear acá la integral, o más bien, sí, la fórmula para encontrar B. B va a ser entonces 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de la función por el seno de n pi x sobre pi. ¿Ok? Simplificando, tendríamos estas dos integrales. ¿Okay? Entonces, ya habíamos dicho que la función escalonada pues nos iba a dar dos integrales distintas. La primera, la función en ese intervalo vale 0 y la función en el segundo intervalo vale pi menos x. Entonces, esta integral se va a eliminar y pues únicamente tengo que resolver la segunda. ¿Ahí falta el entrepino, maestra? ¿O ¿Mande? No, es que aquí lo puse arriba, mire, pero acuérdese que pi sobre pi se va a eliminar también. Entonces, pues me queda nada más nx. Porque ok. la fórmula original es seno de n pi x sobre p. Entonces ahí es donde se eliminan los dos. Ok, gracias. Bien, esta segunda integral, muchachos, pues también la tenemos que integrar por partes. Entonces tendremos u, que es pi menos x, y db, que es el seno de nx. Aquí du va a ser menos dx, y b va a ser menos 1 entre n coseno de nx. Entonces, tenemos 1 sobre pi, que es la constante que tenemos aquí afuera. Y esto nos va a dar u por b. Menos la integral de b por du. Ahí es x menos pi o pi menos x. Es pi menos x, ¿no? Es que acuérdense que es u por b, es u por b, pero como b es negativo, pues cambia el signo de la u. Ok.
Sí, o sea, nomás metí el signo para cambiarlo de una vez. Sí, es que no vi el signo negativo. Okay. Igual lo mismo pasa aquí, o sea, es menos, la fórmula es menos b por du, entonces este por este es más, con el menos de aquí pues me queda negativo, ¿sí? Con el menos de la fórmula por partes. Bien, y esa segunda integral pues es una integral ya directa. La integral de coseno es seno positivo. De 0 a pi. Y ahora sí, pues ya nada más evaluamos. Tendríamos pi menos pi sobre n, coseno de n pi, menos 1 entre n cuadrada, seno de n pi, menos 0 menos pi sobre n, coseno de 0, menos 1 entre n cuadrada, seno de 0. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué sucede aquí en la evaluación. Ay, les voy a dar 2 segundos en lo que copian para... Gracias. Listo. Bien, entonces, y vamos a ver qué sucedía aquí con la evaluación, ¿sí? Tenemos pi menos pi pues nos da 0 y coseno por ese 0 pues se va a eliminar. Luego tenemos seno de n pi, pero el seno de n pi, muchachos, es decir, el seno de cualquier múltiplo entero de pi también da 0. Y ustedes lo pueden verificar en su calculadora. Si le ponen, póngalo en radianes primero. Si le ponen seno de pi, da 0. Seno de 2pi, da 0. Seno de 3pi, da 0. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el seno de un múltiplo entero de pi siempre da 0. Por lo tanto, esto también se va a eliminar. El seno de 0 también es 0. Entonces, esto se elimina. Y por último, el coseno de 0, pues es 1. Así que todo esto se va a reducir a... ¿qué es? Queda positivo, ¿verdad? Es pi sobre n. Entonces me queda nada más 1 sobre n. Y esto se va con esto. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No. Bien. Ahora, ya que tenemos nuestros 3 coeficientes, ya que tenemos nuestros 3 coeficientes, lo que resta es escribir la función ahora en forma de la serie de Fourier. Entonces me voy a regresar aquí un poquito arriba. No sé, esta. ¿Sí? Entonces vamos a reescribir la función, pero ahora en forma de la serie de Fourier. Entonces vamos a tener a0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de lo que nos dio a n por el coseno de lo que nos dio bn por el seno. ¿Sí? Entonces, a0 era... se me perdieron. A0 era pi medios. Luego a n era esto, 1 entre n cuadrada pi por menos 1 a la n más 1, y bn pues nos dio 1 sobre n. Entonces, la serie de Fourier de la función es a0 sobre 2. Esto va a ser pi medios entre 2, pues va a ser pi cuartos.
más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de an, que dijimos que era menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrada pi por el coseno de n pi sobre p, pero pues se van a eliminar otra vez, ¿no? Más bn por el seno. ¿Okay? Esa es la serie de Fourier. ¿Dudas? Maestra, es menos 1 la n. Sí, esta parte de aquí, Sí, sí, es menos 1 a la n. gracias. Sí, no. Déjenme ver, muchachos, si podemos. Déjenme ver si puedo sacar. Bueno, de esto, muchachos, aquí de la parte del cálculo de una serie de Fourier, ¿queda alguna pregunta? ¿Por qué fue pi sobre 4? Ah, porque acuérdense que el coeficiente A0 se divide entre 2, entonces A0 sobre 2 y A0 era pi medios. Ah, ok, gracias. Déjenme ver si les puedo poner aquí, aprovechando la... Aprovechando la foto. Maestra, ¿hasta qué hora va a dar la clase? Dígame. ¿La duda? ¿No? ¿Hasta qué hora va a dar la clase? ¿Hasta qué hora? Ya. De hecho, quería ver si les Sí, podía ¿hasta las poner... 5 o hasta las 6?